Ay, muchachas, yo a qué hora las dejé sin sonido. Sí, las tenía sin sonido, chicas. ¿Me confirman? Me dicen que estoy sin sonido, estaba sin sonido, no se escucha nada. ¿Y a qué hora yo apagué el sonido? No, muchachas, qué raro. De pronto, sí, sí. Oiga, ¿y para qué toqué yo la pantalla? Gracias por decirme. Menos mal me dio por leer las muchachas porque se nos hubiera ido todo el en vivo sin sonido. No les estaba contando ningún chisme chévere, solo estaba contando los punticos acá, que eran tantos por acá, que eran tantos por allá, así que no se han perdido de mucho, muchachas. Pero si algo, si creen que se perdieron de algo, me preguntan, pero no sé, por Dios que no sé en qué momento le quité el sonido. ¿Quién sabe yo en qué momento le quité el sonido? Rarísimo, muy raro, muchachas. Pero sí, de pronto toqué la pantalla para algo y de una vez se fue el sonido. No había sonido. Ay, qué bueno que me dio por leer los mensajes, muchachas, porque si no, se nos queda todo el en vivo sin sonido. Pero no estaba hablando ningún chisme importante, solo contando acá los punticos, que contenta que ya es la vuelta 29, que he avanzado, que todos los proyectos van al día, que no me he atrasado en nada. Todos estamos tejiendo. Hoy me pasó un cacharro, pero fue que la billetera, como que la clase de la billetera, creo que la di en otro grupo. Es que vea. Primero fui a buscar el grupo de la billetera y no me aparecía el grupo en el celular que iba a hacer el en vivo. Busqué el grupo en el otro celular y sí me aparecía en el otro, pero estaba descargado. Entonces yo, bueno, ¿y qué hago si no me aparece el grupo en este celular siendo el mismo perfil y todo rarísimo? Entonces le cacharré hasta que me apareció el grupo y según yo entré al grupo de las billeteras, di la clase muy linda, muy profesional, yo di la clase y resulta que no. Y llegué al grupo de WhatsApp y las chicas, profe, es que no hay clase hoy. Yo sí, acabé de terminar. Y yo, muchachas, recién terminé la clase, vengo de la clase, mire lo que les enseñé. Yo antes toda hermosa mostrándoles el súper avance. No, profe, nosotras no vimos la clase, me fui otra vez para el grupo, buscaba la clase, nada. De hecho, cuando yo corté el en vivo, decía claramente que ese video se iba a ver en un ratito, que en un momento ya iba a estar disponible, cosa que se me hizo raro porque yo hago un video o un en vivo y inmediatamente suben. Bueno, eso se quedó así. Y después de cacharrearle como, yo no sé, yo digo que por ahí una hora, muchachas, porque yo di esa clase más bien temprano. Y ya eran las 7:30 cuando yo volví como que en sí. Yo estaba tan enfocada en encontrarla porque yo dije, no pasa nada que la haya dado en otro grupo, no pasa nada, no me preocupa eso, porque son mis grupos. Entonces yo dije, la descargo y la vuelvo a subir, pero al grupo que corresponde. Y no la voy a repetir, simplemente descargo y vuelvo a subir. No me dejó descargarlo, no me dejó. Y mientras prendía el computador y hacía todo, pues era más tarde, porque entre una cosa y la otra pasó una hora más o menos. Entonces, sí, chicas. Entonces, nada, eliminé el video porque pues no pertenecía a la clase, ahí las chicas iban a quedar en las mismas porque era la continuidad de una clase de ayer. Entonces, con ese pedacito de clase no iban a entender absolutamente nada. Entonces, sí, muchachas, mañana a repetirla. Y yo contenta porque hoy siento que di la clase como tan relajadita, tan chévere, tan bonita. Pero bueno, no pasa nada. Volvemos, la repetimos. Las muchachas tienen paciencia, esa es la gran ventaja. Que mi comunidad es muy paciente, es muy bella y entiende. Yo como no les digo mentiras, yo les digo a ella, muchachas, si un día no hago en vivo y les digo, ay, muchacha, estaba cansada y la verdad me dio pereza, se los digo. O si les digo, chicas, se fue la luz y no se demoró, se los digo. Si es el internet también, yo nunca les digo mentira a la muchacha. Entonces, claro, de todas maneras a la en vivo sí entró una o dos compañeras, pero del grupo, del otro grupo. Entonces yo dije, no, de todas maneras tengo la constancia de que yo sí hice en vivo, pero pues me dio embarrada con ellas porque estamos muy ilusionadas a terminar esa billetera esta misma semana. Miren, chicas, vuelta 29. Termino acá con dos vino tintos, dos uvas, y acá tejí tres dorados, dos uvas, dos dorados, cinco uvas, un dorado, un uva, cuatro dorados, un uva, uno, dos, tres, cuatro, cinco dorados, que es este mismo de aquí abajo. Un uva, cuatro dorados, un uva, un dorado, cinco uvas, dos dorados, dos uva, tres dorados. ¿Listo? Esta es la vuelta 29 y seguimos trabajándole.
Gabriela, profe, yo no estoy en esa clase. Gabriela, no tengo el enlace. Hábleme por WhatsApp, señora Gabriela, porque hoy, de hecho, desde el jueves, creo que había pagado la señora Rosalba para la clase de las billeteras y no la había agregado. Sebri también, la señora Dilma la agregué hoy. No, ese taller ya va con hartas chicas. Sí, muchachas, sí he agregado a varias chicas, me hablan por WhatsApp porque yo desde el jueves pasado estaba recibiendo ya compañeras, pero el grupo, a mí se me olvidó hacer el grupo de WhatsApp, se me olvidó. Y cuando ya hice el grupo de WhatsApp, pues tenía varias compañeritas que no las había ingresado, entonces ya empecé a ingresarlas, les envié el enlace de Facebook, entonces ellas entran, bueno, en fin. Pero ya vamos en 2 clases de la billetera, chicas. María García, buenas noches, bienvenida. Geraldine, con razón me llega una notificación y cuando fui a ver me salía no disponible. De más que fue eso, Geraldine, porque yo terminé eliminando el grupo porque no fui capaz el grupo no, la clase, porque no fui capaz de descargarla y volverla a subir. Eso sí se debe de descargar fácilmente, pero yo la verdad no les digo, se me pasó 1 hora en menos de nada y entré ya tarde a la otra página, pero fue por tratar de cacharrear y salvar el en vivo. Yo no quería eliminarlo, pero no lo quería eliminar, era porque me quedó muy lindo y yo dije, con esa explicación y la de ayer, esas muchachas van a entender perfecto la billetera. Entonces, no había más solución, pero bueno. Se solucionó de todas maneras. Ahí les mostré a la muchacha el avance, pero les dije que mañana les repetía la clase porque ellas están ilusionadísimas que sí lo vamos a hacer paso a paso y no les voy a dejar tareas muy largas. Señora Diana, somos pacientes porque tenemos una buena... Ay, gracias, señora Diana, tan bella. Gracias, gracias. Gracias, chicas. No, claro. Muy pacientes porque ellas esperando juiciosas. Y yo cuando llegué y corté el en vivo, cuando entré al grupo y ese montón de chicas, qué clase y clase, y yo, pero chicas, si vengo de la clase, acabé de terminar, que no, profe, no nos llegó la clase, y yo, ¿cómo? Claro, me escapé a mirar y no, pero bueno, muchachas, no pasó nada, nada que no se pueda solucionar. Acá seguimos, acá solo va un doradito, que es para empezar a hacer estas lineecitas. Estas son las que se empiezan acá. No, yo tengo una comunidad muy bella. Mi comunidad no es para nada impacientes. No, tienen una paciencia, una calma. Antes se dicen unos a los otros, no, muchachas, esperemos, de pronto la profe está ocupada. Ellas son hermosas. Y claro, yo ya estaba en el en vivo, pero me metí a otro. Pero fue raro, no les digo que no me aparecía el grupo. Y yo, de hecho, desde la semana pasada ando con un poquito de nervios, de susto, porque escuché que los grupos como que no van a dejar hacer en vivos en los grupos. Entonces yo dije, raro, ¿por qué no? Pero yo dije, nada, me espero a ver qué pasa. Seguimos acá, muchachas. Seguimos tejiendo. Hoy vino la señora Dilma toda bella. Hoy iba a venir la señora Sandra, pero como que amaneció malita de salud. Ella está haciendo el taller de fajón paleteado. Entonces, sí, muchachas. Y hoy hizo muy lindo día. No anda lloviendo acá por Puente Aranda. El clima anda muy chévere. Que dijo una señora que no podía venir cuando estaba cayendo agua y no, el clima anda súper relajadito. Así que si usted piensa venir a clase presencial, acá en Puente Aranda no hay lluvia estos días. Ni ayer ni hoy, nada. Nada de lluvia. Bueno, 2 dorados. Y continuamos con mi hermosa mochila. Esta mochila no le faltan muchas vueltas, no se preocupen. Si les llegase a quedar bajita, yo les enseño cómo lo van a solucionar para que quede un poquitín más alta. Sí es muy bueno que el diseño salga completo. Eso es una de las cositas que uno anhela cuando hace una mochila, que el diseñito salga completo. No siempre salen completo, igual no se asusten cuando por alguna razón el diseño no les sale completo. No pasa nada, muchachas.
Para todo hay solución. La idea es cuál, que usted haga el tamaño que quiere, que usted no tenga que decir, no, lo que pasa es que me tocó dejarla así de pequeña, la quería más grande y me tocó porque no supe qué hacerle. No, después de que usted esté tejiendo el cuerpo de una mochila, lo que no le podemos hacer fácilmente es ancharla. O sea, el cuerpo si lo hacemos delgado, pues delgado se queda. Pero hacia arriba sí, usted hacia arriba le puede crecer todo lo que quiera la mochila hasta tener el tamaño que desea. Ya vamos a terminar la vuelta 29 para hacer la 30 y dejar la 31 en clase. Si alcanzamos a hacer la 31 y dejamos la 32, mucho mejor. Me están pidiendo todavía mochilas de la selección. El banderín no lo puedo enseñar, chicos, no tengo tiempo, pero sí tengo el patrón. Si lo necesitan, claro que sí. Pero no tengo tiempo, que es lo que más me han preguntado, que si voy a enseñar el banderín. No, estamos cortos de tiempo. Gracias, señora Olga. Gabriela, ¿le puedo escribir ya? Claro que sí, señora Gabriela. Puede escribir en este momento que el gerente de venta está respondiendo mensajes. Diana, ya empezó esta semana. Estoy feliz, muy bien. María García, creo que es bajita. Sí, yo por eso le tengo unas florecitas para en caso tal de que quede bajita, a subirla un poquito más. Aunque la flor la crecimos al máximo, sí, de todas maneras sí tengo previsto eso, que si queda muy baja, aunque es que todavía me faltan 10 vueltas de la flor. Yo en este momento todavía no les puedo decir si queda pequeña o no, porque a mí me faltan más o menos 10 vueltas de la flor. Estoy en la vuelta 29. Ah, chicos, vea, estoy en la vuelta 29 y ella es de 41 vueltas. No, me faltan 11 vueltas. Terminando esta, me faltarían 11 vueltas. Me falta todavía harto. Todavía puede crecer mucho mi mochila. Entonces no me hago ilusiones que me va a quedar pequeña. No, antes me hago ilusiones que va a quedar muy bien el tamaño. Muy hermosa. Ya vamos a terminar este último diseñito. Listo. Y seguimos la vuelta 30. Qué hermoso. Marta Cecilia, buenas noches. Bienvenida, señora Marta. Acá 2 y 3 dorados. Listo. Ah, me falta este motivo todavía. Este motivo y listo, muchachas. Tan bonito que se ve. Sí, todavía faltan 10 vueltas. 10 vueltas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Claro, miren el pedazo que falta todavía para crecerlo. Por ahí 5 centímetros, muchachos. Yo creo que sí va a quedar el tamaño. Creo yo que sí va a quedar muy buen tamaño. Los 3 dorados. 2 color uva. 2 dorados. Ay, qué bonita. Y pasando esta se ve más lindo los caracoles. Se empiezan a ver más hermosos los caracoles. Y ya las espiguitas que empiezan a formarse acá también se ven hermosas. La mochila que con el aplique, yo que hice la mochila con el aplique, que ya una muchacha me escribió por WhatsApp que porque no la he mostrado. Muchachas, creo que ya la separé, pero miren el monedero. Ya les muestro la mochila con el aplique que hicimos ayer. Miren, muchachas, esta es la mochila con aplique que hicimos ayer. Esta es, miren.
Esta fue la mochila que hicimos ayer en el en vivo. Y este es el monederito. Muy lindo nos quedó. Muy hermoso. Quedó divino. Ana Rosso, buenas tardes, profe, acá viendo sus enseñanzas. Gracias, señora Ana, tan bella. Esos fueron los que hicimos ayer, chicas, las que me están hablando por WhatsApp, que les dejé ver en el en vivo, es esa. Ayer le colocamos aplique, aproveché a dar la clasita, el recorderis de cómo se coloca el aplique, que las chicas, la verdad, algunas, pues no, lo que pasa, chicas, es que como yo todo el tiempo vendo los apliques, entonces las chicas unas entran en un tiempo, otras en otro y no todas ven los en vivos. Pero entonces ayer volvimos a pegar apliques. El moradito, color uva y los 5. Sí, esas fueron. Profe, hoy recibieron la mochila de la lechuza. La dueña más, dositos para mí, feliz y encantada. Ay, yo vi la foto, esa es la dueña, pero a mí me da pena subirla, señora, o la puedo publicar. Dígame, señora Geraldine, ¿la puedo publicar o le tapo la carita a la dueña? Porque me encanta que me suban las fotos, muchachas, pues, y con el nombre de ustedes, porque qué mochila tan hermosa como quedó la del búho, quedó divina. Pero ahí, pero yo pensé que esa era usted, Geraldine, con la mochila puesta, y yo le voy a preguntar a Geraldine si no hay problema, la publico, o si no le tapo la carita y ya. Sí, porque hay gente que no le gusta que uno lo publique. Por ejemplo, mi familia, a ellos no les gusta nada que yo los publique. Mis hermanos, mis ancianitos, si es que les da pena. Pero no, mis hermanos no, que nada, ni a los hijos, ni a nadie, nadie, nadie. Entonces yo les tapo la carita o lo que hago es que les tomo, por ejemplo, un videito de espalda con la mochilita, pero de espalda para que no tengan problema con eso. Hay gente que no le gusta que uno lo suba a las redes sociales. Entonces sí. Y yo soy muy cuidadosa con eso. Las fotos que me mandó Diana con las princesas hermosas de ella, yo les tapé la carita, pero no fue porque Diana me dijera nada, sino por evitar, pues para que no se fuera. Porque sí, uno no pregunta y de pronto se pueden molestar. Geraldine, te tapemos la carita. Ah, listo, tapo la carita. Sí, le colocamos una carita feliz y ya porque esa mujer se ve divina con esa mochila. Por favor, me dice si la mochila se acaba de enseñarse. ¿Qué dice? Cilíndrica o más ancha arriba. No es cilíndrica, señora Maritza. No, no lo estamos haciendo aumentos ni nada. Mire, igual que como se tejió acá abajo de 2 puntos de separación, así mismo está arriba. Y ya no falta mucha. Y está igual. La misma cantidad de puntos con la que la empezamos acá abajo, esa misma cantidad está arriba. La misma, la misma, la misma, la misma. Ella no varía en nada. Es totalmente cilíndrica. Con la misma cantidad de puntos que empecé, con esa llevo. Blanca Nubia y tan linda la niña. Sí, hermosas esas muñecas divinas, pero no, yo soy muy cuidadosa, no falta una persona delicada. Yo desde una vez que quería grabar un procedimiento y mostrar cositas y de una me pararon en seco que no, que, mejor dicho, palabras más, palabras menos, que yo había decidido exponerme en las redes sociales que no, que ellos no, que la verdad ellos no están interesados en eso. Entonces yo dije, nunca en la vida vuelvo a publicar a alguien sin permiso o le tapo la carita. Entonces sí, con eso uno no tiene inconvenientes con nadie, pero sí, la gente es delicada en esa situación. Y mire que ve uno personas que pagarían porque uno los mostrara, que, ay, profe, vea, yo le voy a mandar la foto y me sube y muéstreme. Y hay otros que no. Miren, es cilíndrica. Ella no se va hinchando. Si yo le hago así, obvio que sí. Pero no, es una mochila cilíndrica. Hacia arriba, si ya usted se pone a hacerla así, ella se va a ver ancha. Pero no, la mochila es redondita, es cilíndrica.
Ah, la del aplique no, la del aplique menos. Ah, yo porque la tengo así, no, la del aplique no hay forma que sea como playerita, no, es cilíndrica también. Es cilíndrica, lo único es que a mí me encanta mostrarla así para que se vea el muñeco completico, pero no, no. Mire, es totalmente cilíndrica. Le estoy haciendo las moritas, no la había terminado, porque muchachas, yo tejo mucho, pero tampoco todos los días. Hay días que puedo, por ejemplo, este monederito, este hice la colección como de 4 monederitos, pero el único que le coloqué realmente aplique, uy, qué rico. Déjamelo allá, porfa. El único que le coloqué apliques fue este, porque los otros, vean, ni cierre ni nada. Ya los tengo hechos, pero no los he terminado. Entonces, ah, no, esta es cilíndrica también. Sí. Lo único es que yo la coloco así esparpajita para que ustedes la vean más linda, pero no, 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 es totalmente cilíndrica. Bueno, muchachas, terminamos vuelta, ¿qué les dije yo? 29. Vamos para la vuelta 30. 3 corridos. Vamos a empezar a tejer para leerles. Sí, yo la coloco así es porque me gusta que se vea el anchito, pero no. Lo mismo el monederito también es cilíndrico. Yo soy la que la riego así para que se vea el diseño completo, pero no, es totalmente cilíndrica. Yo ni fotos me tomo, no soy para nada fotogénica. Ay, no, Geraldine, yo tampoco. Yo siento que no tengo así un rostro que registre muy lindo, pero ay, no. Yo no he vuelto a dar la carita en los en vivos, es más que todo, chicas, por el tiempo. Porque yo antes el saludito y cómo van y la risita, empezaba y saludaba a las chicas, entonces se me iban 5 o 10 minutos ahí saludándolas, entonces yo dije, no, ellas entran a tejer, ellas quieren tejer. Pero, no, yo les pelaba el diente un rato, echábamos chisme y qué más muchachas y cómo van y no sé qué. Pero yo dije, no, eso me quita 15 minutos y la verdad, en las redes sociales 15 minutos es tiempo valioso. Pero si por mí fuera, claro, ja, yo me pongo ahí a echar chisme con ustedes y, mejor dicho, no sé a qué hora se anochece o se amanece. Acá, muchachas, ya vamos cerrando el caracol. Ya les digo que estoy haciendo, que esta es la vuelta 30. Voy a tejer este pedacito y les digo que se hizo acá. Listo. Y acá el color uva doradito y todo color uva. No, ninguna de las dos mochilas es playera, muchachas. No se me afanen por eso, sino que a mí me gusta ponerlas así para mostrarles, pero no. Acá abre más, no. Aquí ya queda punto sobre punto. 2 dorados. Un color uva. Las mochilas cuando ya están grandes toca trabajarlas así de ladito, muchachas, porque de pie ya no hay forma de trabajarlas, el celular ya no la registra. Entonces yo por eso las acuesto y las trabajo así. Es más fácil hasta para la comodidad para uno tejer. Los 2 dorados. Y todo color uva. Sí, claro, porque como la tengo así, pero no, muchachas, es solo porque la tengo así, ve. Se ve muy hermosa. No, y quedaría divina así como esta. La que la quiera hacer así, mira, así como esta. Que esta es una bolsita que es chiquita como para el celular. Miren, cabe bien el celular, vea, perfectamente cabe el celular ahí. Y está hecha es para esto, para que quede así. Usted se la cuelga y los mismos cordones hace que ella conserve esta forma plana y no se abra. Entonces, si ustedes quieren hacer una así, yo les recomendaría que le hicieran una gotica más alta, porque estas se ven muy lindas, cilíndricas delgadas, no cilíndricas anchas, sino antes delgaditas, así, se ve muy linda. Entonces, si la van a querer así, muchachas, para que se vea el dibujo completo, que esa es la intención mía de ponerla así, simplemente le hacen los pasadorcitos para colocarle el cordón, pero acá, por ahí acá y acá, y listo, y así se la llevan para todos lados. Oiga, sí está muy lindo ese tamaño, está muy lindo ese tamaño para hacerla así,
así como la chiquitita, y colocarle un cordón. Ay, o bueno, un fajón, porque yo también le coloqué fajón a la recamadita, que creo que ya se va mañana. La señora Yolanda me parece que confirmó que se fuera mañana la mochilita, una recamadita que hicimos con fajón y se ve muy linda. Sí, chicos. Sí se ve hermosa la mochila. No, vienen muchos proyectos, muchachas, muchos. Dijo una señora que, ay, profe, a mí me encantaba cuando ustedes decían en México que venían muchos proyectos y después llegaban cantidad de cosas. Y yo no, y seguimos igual. Siguen muchos proyectos y vino la señora Dilma y le adelantó un poquito de lo que vamos a hacer. Ay, derretida con todo. Ay, no, que qué belleza, que qué chévere, que todo lo quiere. Y yo, claro, señora Dilma, hágale que vienen muchos proyectos espectaculares. Muchas coleccioncitas pequeñas y rápidas de hacer, chicas. María Nancy, uy, buenas noches, profe, Mari, compañeras. Hola, señora María Nancy, bienvenida, bienvenida. Acá seguimos, chicos. Yo ya les voy a leer qué tanto estoy haciendo acá. Eso. Muy bonito, muy bonito. Esta es la vuelta 30. Los 3 doraditos. Yo les confirmo la vuelta, muchachas, para que no se pierdan. Este diseño no es complicado para nada. Decía una señora que ella pensaba que era muy complicado. Y yo no, porque estamos repitiendo el mismo diseño, solo que 4 veces. Listo, acá quedan 4 moraditos. Listo, listo. Yo a esa mochila de Stitch le voy a colocar los fajones a los lados para que cuando ella se cierre no se le vea, no se cierre el dibujo, no se cierre el muñequito. Miren, chicas, cómo quedó la vuelta 30. Acá ya hice un uva sobre dorado. 3 dorados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 color uva. Un dorado, un color uva, un dorado, 1, 2, 3, 4, 5 color uva, 2 dorados, un color uva, 2 dorados, 5 color uva, un dorado, un color uva, un dorado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 color uva, 3 dorados. Y acá me quedan 4 color uva, que ustedes saben pues que ya donde empieza, donde termina, sí me quedaba un hito menos. Ya ahora no, ya hay queda parejito. Eso vamos a hacer con la vuelta 30, ¿ok? Vuelta 30. Repetimos lo mismo, son 4 motivos y estamos muy bien de tiempos. Llevamos media hora en vivos, así que alcanzamos a hacer yo creo que la 31 y dejar empezar la 32. Si lo hacemos así rapidito, perfecto. Que eso es lo que queremos, muchachas, avanzar. Los chicos del caballo, ya mañana tenemos clase del caballo porque sí les tocó desbaratar un poquito, ponerse el día. Es que les faltaba 1 o 2 puntos, pero ellos son demasiado perfeccionistas, mis niños. Y que no, que sí querían, que quedara muy perfectico, no sé qué. Ah, bueno, así está quedando perfectico. Y acá seguimos un color uva y un dorado. Señora Isde, buenas noches. Mireya, acá presente, bienvenida. Christopher, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, mis niñas, ¿cómo van? El dorado y acá color uva. Así de ladito me facilita más. Y hasta acá. 2 dorados, un color uva. Un color uvita nada más. Ay, muchachas, como se empieza a ver de bonito, de parejito para todos los lados. Se empieza a ver exactamente igual a todos los laditos.
El caracol, que van las 4 puntas, se ve muy lindo. Sí, chicas. No los apliques, muchachas. La verdad, yo siento que embellecen mucho una mochila. A mí me gusta mucho la mochila tejida punto a punto, pero no me incomoda para nada hacer también mochilas con apliques. Siento que tienen un valor agregado y es que le puede colocar uno cualquier dibujo, personalizarla como quiera. Entonces, la verdad está genial. Si hay mucha gente interesada en apliques, pero quieren que fotografías de la familia y todo, pero no, donde yo los mando a hacer, la chica me hace mínimo 25 porque tienen que sacar el molde. Entonces sí, por ese lado sí ella tiene que hacer harto, si no, no le convence a ella. Cuando ya tienen el molde, sí, sí sacan menos cantidad, pero mientras toque hacer el molde desde cero, sí, les genera más trabajo, entonces necesitan hacer 25. Aquí. Y ya vamos con el segundo motivo. Estos son 3, sí, estos todavía son 3. Jennifer, buenas noches, bienvenida. 3 dorados. Y acá es donde quedan los 4 uva porque ya se va separando uno del otro. Listo, 4. Y vuelvo a empezar el motivo. Las mochilas con aplique se les pueden colocar fajón unicolor o fajón con diseño. Quedan muy lindas, paleteadas sin mechas. A mí me gusta sin mechas en algunas ocasiones para que luzca más el pompón. Pero si usted le coloca mechas como el fajón queda a los lados y el pompón también queda al lado, entonces se hace complemento. Pero sí, como el pompón queda al lado, uno recomienda sin mechas. Pero tengo clientes que me han pedido mochilas hechas con mechitas y no se ve mal. Pero es lo que yo les digo, el pomponcito va a reemplazar la mechita, entonces quedaría bien sin mechas el fajón. Listo, chicos, seguimos acá. Ya voy a sacar más hilos alma. El hilo vino tinto que ya se me está acabando. Chicos, si su hilo es grueso, no tiene que colocarle hilo alma. A mí me han salido estos días este hilo muy delgaditico. Por eso estoy acudiendo, porque también tengo chicas que me conocen de hace tiempo y me decían, profe, usted casi no usaba hilo alma. No, es que el hilo de México, que es hobby, es un poco más grueso que este. En cambio, está saliendo, porque realmente no era tan delgadito. Ahora está saliendo muy delgadito. Ay, muchachas, cómo va de grandota, de bonita. Esperen que es que acá, este hilo, se me está acabando. Entonces yo lo que hago es que agarro mi hilo que se está acabando y aprovecho y saco más hilos alma. Pero sí es por eso, porque me ha salido demasiado delgadito, no es otra cosa. Porque a mí no me gustan los puntos gruesos de las mochilas, me gustan los puntos muy delgados, pero es que este hilo sí ha salido muy delgado. Entonces sí ya es perjudicial para la salud tanta delgadez del hilo. Queda muy lindo, pero ¿qué es el problema? Que nosotras ya estamos acostumbradas a un mismo punto. Entonces él puede quedar muy bonito, pero si ya se va a ver exageradamente delgado, ya no nos convence. El color vino acá. Profe, el guajiro es más grueso, profe, y queda la mochila más. Leslie, buenas noches.
Ay, señora Leslie, no sabía que estaba jugando México. Toca vernos ese partido así sea en repetición. No, a mí no me gusta el guajiro porque ya es demasiado grueso. A mí me gusta muchísimo, muchísimo este material, pero sí lo adelgazaron bastante, entonces toca que lo vuelvan a colocar el grosor normal que ellos usaban, porque no me gusta grueso el hilo, me choca el hilo grueso, pero también demasiado delgado tampoco ayuda mucho. De hecho, quedan más bonitas las mochilas, pero a nosotras las artesanas pues perdemos mucho tiempo porque es más demorado tejer el tamaño de una mochila cuando el hilo es delgado. Cuando el hilo es grueso, eso con 3 vueltas usted tiene media mochila, pero cuando el hilo es delgado toca tejer el doble y a veces hasta el triple de lo que nos permitimos nosotras para poder vender una mochila a buen precio. Entonces la idea es ahorrar también tiempos, que queda demasiado delgadita, por ejemplo en una sola hebra es mucho tiempo y eso es lo que hay que cobrar a la hora de vender la mochila. Pero no, tampoco me interesa de la otra hilandería porque ella vende hilo coral y hilo guajiro y para mi gusto son hilos muy gruesos. Entonces tampoco me convence, chicas. Pero sí, sí les he comentado en esta hilandería que el hilo lo adelgazaron mucho, que si tienen manera de volverlo a estabilizar como era antes. A ver si me escuchan, que no, porque es que el hilo de México no era tan delgado. Antes el hobby es un hilo un poquitín más gruesito que este. Si lo querían era emparejar con el hobby, la embarraron porque no, el hobby no es tan delgado. Y acá nuevamente los 3 dorados. Y seguimos. Empieza a verse el caracolito muy lindo. A ver, dejo uno libre. Ya con este terminamos la vuelta 30 y empezamos la 31. Alguien llamó, chicas, pero no supe quién. No lo tengo registrado. Pero no, igual hasta que no termine el en vivo no contesto, ¿no? Porque resulta y pasa que estoy trabajando con el celular del WhatsApp y no me había dado cuenta. Claro, Leslie. Ja. Y yo no sé con quién esté jugando, pero si no es contra Colombia, le hago fuerza a México. La única forma de no hacerle fuerza a México es que estuviera jugando contra Colombia. De resto le hago fuerza a México, 20.000 veces primero México. Claro, muchachas, qué dicha. Señora Nubia, buenas noches, bienvenida. Acá seguimos. Vamos a llegar, acá este es el último motivo y empezamos vuelta 31. Profe, el guajiro es más grueso, profe, y queda la mochila más suave, pero usted... Seguimos acá, muchachas. Simplemente punto sobre punto, pasando por encima de el dorado.
Listo, chicos. Terminamos esta vuelta con los 3 dorados. Y acá el color uva. Listo, vuelta 30 terminada. Qué dicha, muchachas, que sí dejemos empezar la 31. No alcanzamos a hacerla completa porque ya pasó tiempo, pero sí dejarla empezar ya es una belleza. Vamos a ver qué se teje en esta vuelta 31. Dice que la 30 terminada. 31 punto. 3 dorados, 1, 2, 3, 4, 5. 3 dorados. Acá el color uva. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Sí me alcanzó. Doradito. Color uva. Doradito. Y este va punto sobre punto hasta llegar al final. Aquí no cambia nada. Listo. Hasta llegar acá, punto sobre punto. Lo mismo en este dorado. Punto sobre punto. Listo. ¡Ay! Llegué. Miren, muchachos, al centro de la flor. Miren. Este es el centro de la flor. Este es el centro de la flor. Ah, cómo se empieza a ver de lindo los caracoles. Y ahora este. Muy hermoso. Terminemos este pedacito o este primer motivo, que es el que nos funciona. Para poderles dejar la tarea. Sí, está muy lindo. La verdad sí me gusta. Acá seguimos tejiendo los punticos. Y acá. Uno doradito. Uno color uva. Sí, por allá escucho festejando, celebrando, gritando. ¿Ya hicieron gol, señora Leslie? Confirme. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Porque por acá esos muchachos tienen... Siempre colocan el televisor a alto volumen. Hoy preciso tiene el televisor a bajito volumen. No estoy escuchando nada. ¿Cómo va el partido? Acá van 2. Sí. Ah, de hecho son 3. 3 vueltas que hago. Listo. No, espere que... 3. 3 dorados hacia adentro. No hacia afuera. Estoy ya terminando el motivo. 0, 0. Listo. Gracias, muchachas. No estaba enterada. Gracias porque no estaba ni enterada siquiera. Y acá todo este color uva. Listo. Ya les voy a leer, muchachas. Esta vueltecita 0, 0, listo. Ah, México, Ecuador. Listo, muchachos. No sabía ni siquiera contra quién. No, me voy con México, obvio. A favor de México, hacer fuerza por México.
Claro que sí. Punto doradito. Punto uva. Punto doradito. Y aquí seguimos. Ya les voy a leer porque no les he leído la vuelta 31, muchachas. Ya les digo qué es lo que tienen que hacer. Que el diseño de esta mochila es muy fácil porque como lo que yo les lea en el primer motivo, eso van a repetir ustedes. Ustedes no tienen que hacer otra cosa. Espera que acá se me zafó el hilo. Sí, no, bajita, bajita no está. Pero sí, que quede alta, alta tampoco queda. Hasta ahí tiene 18 centímetros de alta. No está bajita, 18 centímetros es harto. Y faltan 11 vueltas. Estamos en la... 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 vueltas. Entonces estamos en la vuelta 18 más 5, 23. Uy, muchachas, va a quedar súper bien. Va a quedar súper bien de 23 centímetros. No, va a quedar perfecta, chicas. Nos va a quedar más que perfecta. Va a quedar muy bien. Muy, muy bien. Bueno, chicas, vuelta 31 y aquí la dejamos. 3, el último uva lo tejimos sobre dorado. 1, 2, 3 dorados. 1, 2, 3, 4, 5 color uva. Es que voy en la segunda vuelta. Ahora se cierra bonito. Un dorado, un uva, un dorado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 color uva. 1, 2, 3, 4, 5 dorados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 color uva. Un dorado, un color uva, un dorado. 5 color uva, 3 dorados. Este va hacia adentro. Eso está. No, muchacha, nos va a quedar muy bien de grande. El tamaño está perfecto. Nos va a quedar muy linda. La verdad sí me gusta cómo se ve la mochila. Nos vemos mañana, chicas. Una horita de clase muy buena. Muy chévere. Nos está quedando muy bonita. Nos vemos mañana. Que descansen, muchachas. Feliz noche. Gracias por la compañía. Mañana otra vez estaremos por acá. Creaciones Maricruche Colombia en todas nuestras clases. Miren eso tan bello. Feliz noche, chicas, que descansen. Dios les bendiga.